¿Cómo estás, estimado Ángel? Que has tenido una gran trayectoria. Te felicitamos en este diplomado CEPTED avanzado pionero. Eres una de nuestras primeras tortuguitas, como decíamos, en llegar al mar. Te felicitamos mucho por eso. Y hola, Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tutor Marco? Buen día. del diplomado avanzado. Hoy día, Ángel, tienes 20 minutos para hacernos tu presentación. Ya habilité para que compartas tu pantalla. Es bien estricto, 20 minutos para que no te pase. A los 20 te voy a tener que cortar para que administres ahí bien tu tiempo y de ahí partimos con preguntas y comentarios, los tutores. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Pues voy a ponerme, si os parece, el cronómetro. Mejor, sí. Y probemos que puedas compartir bien tu pantalla, si te parece. Sí, vamos a ahora compartir pantalla. Y tu caso es súper, súper interesante, nos ha gustado mucho. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Ahora ya lo veis? Sí, perfecto. Ponlo en modo presentación y ahí estamos. Bueno, pues cuando me Así que digáis. enhorabuena, Ángel, y mucho éxito. Ahora nos silenciamos. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, voy a pasar a presentar de forma muy resumida la tesina porque tiene muchos insights que he recogido en 4 meses más o menos de visitas y de entrevistas, vivir allí en la calle. Entonces, bueno, en una presentación tan corta pues no me ha permitido poner todos. Bueno, me ha gustado empezar poniéndole un nombre al proyecto. Y el nombre es Aportando significados a los entornos, que tiene bastante relevancia como significado para mí, al menos para mí. Y creo que para las personas que han sido entrevistadas, porque una de las grandes cosas, que luego veremos, pero si yo tuviera que buscar un término aparte de desconexión, un término es que falta significado al entorno. Y el entorno, en este caso, también viene al caso porque no solo personas, sino que es espacio físico, es convivencia, son residentes, son visitantes de un tipo y de otro. Es todo un entorno que se ha generado en este barrio que pasa de ser un barrio cool en sus inicios, hace unos años, la intención que se tenía, a ser un barrio con cierta decadencia. Entonces, hemos aprendido ojo, con ciertas modernidades que pueden llevarnos a generar algo en lo que realmente inicialmente no estábamos pensando. Entonces, aportando significados a los entornos es el nombre del proyecto que os propongo. Y tiene que ver con la regeneración urbana y participativa, las dos cosas, del barrio de Lavapiés, que es un barrio histórico, moderno, muy conocido en Madrid y muy conocido en todo el territorio español. Bueno, en la tesina escrita tenéis todo el índice y aquí es simplemente pues, introductorio. Un resumen ejecutivo, introducción, el marco de actuación, descripción del caso de estudio, el diagnóstico, la definición del problema, el planteamiento de la pregunta, el planteamiento de la hipótesis, veremos el desarrollo, el diseño del plan maestro de intervención y las conclusiones finales. Lo veremos todo, como digo, de forma muy resumida y aquí simplemente pues, es seguir, ser rigurosos con el orden que hemos establecido y que nos habéis indicado en el curso CEPTED avanzado. Bien. El resumen ejecutivo, definido en una frase, es analizar el sistema ambiental del barrio de Lavapiés, referido al natural, a los subsistemas natural, social y material, para identificar carencias a resolver y proponer medidas enfocadas, por supuesto, en CEPTED. ¿Para qué? Pues para proporcionar a los residentes oportunidades. Cada una de estas palabras, de estos términos, también han sido muy elegidos por mi parte,
y tienen bastante carga de significado. La intención de mi proyecto es generar oportunidades para mejorar sus propias aspiraciones personales, por supuesto, pero sobre todo mejorar su calidad de vida diseñando, pues creando algo nuevo, diseñando un entorno holístico como deben ser ahora los diseños, completamente holísticos y dinámicos, que sean resistentes al declive. No basta con diseñarlo y no basta con aplicarlo. Es necesario mantenerlo, pero el propio diseño per se, depende de cómo esté concebido, puede ser más o menos resistente per se, de forma natural, de forma nativa, al declive. Que eleve la habitabilidad desde un estándar básico de infraestructura, que es como aquí en España se está construyendo mucho, simplemente el hábitat como infraestructura, a un entorno con significado, una vez más, y relevancia para las personas, teniendo en cuenta que el nuevo concepto de habitabilidad pues se ha elevado. Diría que no existe una percepción de inseguridad, cosa que yo sí presumía que existía antes de iniciar sobre todo las marchas exploratorias con entrevistas. Han sido, bueno, demoledoras. Ha cambiado mi percepción, ha cambiado la percepción de las personas entrevistadas porque tenían una visión y ahora con las charlas también parece ser otra. Entonces, yo diría que no existe una percepción de inseguridad vinculada a la multiculturalidad de la zona, que pasa por ser uno de los barrios más multiculturales de España. Sí que existe una alta desocupación laboral, un inadecuado entorno físico, tanto natural como material, que veremos, la falta de actividades sociales relevantes, sobre todo también 2 años de COVID, de pandemia, están generando degradación, desinterés y enojo, con riesgo de convertir, como decía al principio, lo que en origen era una apuesta de cohesión en un barrio conflictivo y sin identidad. Bueno, yo me he inspirado en teorías propias, pero también las teorías conocidas por ejemplo, de las ventanas rotas. El desplazamiento criminal ha sido una parte interesante aquí, es un insight descubierto, porque yo inicié el proyecto solo con la remodelación de una de las plazas, la Plaza de Lavapiés, pero me di cuenta que podría haber un desplazamiento de la situación, y entonces empecé a abrir el foco y realmente evitar un desplazamiento cercano de la situación de carencia, y lo he circunscrito a un entorno más amplio, que veremos luego. También me he inspirado en los conceptos de Los ojos en la calle, de James Jacobs, Ver y ser visto, el espacio defendible, basado en las 3 patas, ¿no? El anonimato, la falta de vigilancia y las rutas laberínticas, que este barrio lo tiene. Y falta rutas laberínticas y falta de rutas alternativas, lógicamente. El concepto de habitabilidad de Gout, que engloba físico, social y psicológico. Jeffrey, Cleveland, Seville y Mayhin Jack, que son todos los que han trabajado de forma bueno, pues más precisa en lo que conocemos como el CEPTED global, holístico, integrador, donde se habla de 3 generaciones, las 3 generaciones, la ISO CEPTED, como no podía ser de otra manera, la agenda urbana, que tenemos una agenda urbana 2030, que en su objetivo número 2 y el específico número 2.3 habla de la geoprevención y la prevención del delito y reducción del sentimiento de inseguridad a través del diseño. Es muy importante y en España estamos en ello también. Entonces me ha parecido interesante atraer a algunos conceptos. Y el sentimiento de inseguridad, según Ruiz Chasco, que es otro escritor español, joven, un escritor Nobel, que habla de la inseguridad referida a tus iguales, y es interesante su reflexión de cómo la multiculturalidad, el no entender el idioma, diferente vestimenta,
genera más inseguridad que no un barrio bien, donde todos vestimos igual, hablamos el mismo lenguaje, nos comportamos de la misma manera, aunque tengamos más delitos encubiertos, delitos de guante blanco. Entonces, bueno, pues también me ha parecido interesante inspirarme en ellos. Referido al caso de estudio, estamos hablando de España, la ciudad de Madrid, en concreto el distrito centro dentro de la gran ciudad de Madrid, que estamos en torno a los 6 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid y 3 millones y medio en la ciudad. Y en concreto, esta delimitación es el barrio de Embajadores, que es el barrio, digamos, municipal, de donde se tienen las estadísticas, y dentro del barrio de Embajadores está el barrio de Lavapiés, que es toda esta zona. Aquí vemos el metro, la estación de metro de Lavapiés. Breves datos, 39.000 habitantes, los porcentajes que veis ahí, pues ya se ve la comunidad bangladesíes es la mayor, seguida de marroquíes, argentinos, franceses, senegaleses. La vivienda es pequeña, entre 30 y 60 metros, son pisos pequeños, pero muy caros, con un incremento del 36% de alquileres y venta. Y esto se le achaca al cool del barrio, ¿no? a la gentrificación. Tiene la mayor tasa de paro de la ciudad, el 26% con respecto al 22% de Madrid. Hay 230 bares, 180 tiendas de moda y 200 tiendas de alimentación. Este dato puede ser un poco engañoso porque sí que existen 200 tiendas de alimentación, pero están muy concentradas en productos de estas nacionalidades. Con lo cual, el producto español o el residente español encuentra poca variedad en estas tiendas de alimentación, pero es brutal la cantidad de bares y tiendas de moda que están proliferando en este pequeño barrio. Sin colegio público por obras desde el 2017, un solo centro de salud y por contra también reúne la mayor cantidad de comunidades de asociaciones activistas del país, cosa que no ha generado un mayor beneficio social, como veremos. Aquí tenemos los 6 hotspots ubicados prácticamente en plazas. Esta es la plaza más pequeñita, la plaza de Minestriles chica, y estas son las plazas que más actividad concentran. Bueno, aquí muestro algunas imágenes. Esta es la plaza de Lavapiés, como este es el parque infantil, que en este caso sí que está vallado, aunque bastante invadido. Vemos que no hay verde, es todo cemento, es todo agresivo. Bueno, es un parque que sí que tiene una dotación, como el resto de parques, digamos, adecuada en columpios, pero un entorno quizás no el adecuado. Aquí vemos la plaza de Minestriles, donde aquí pernoctan personas, no hay ningún niño, sí que hay una farola, iluminación, sí que hay columpios y sí que hay suelo adecuado, pero como no está vallado y como no está ubicado adecuadamente, pues al final es una zona exclusiva de personas sin hogar, personas que están fumando, bebiendo y demás. Vemos otra de las plazas, pues también un entorno agresivo, ¿no? Los niños jugando, pero en vez de en su parque, que está aquí, que no está delimitado, ahora vemos otra foto, pues está deslocalizado de su zona. Este es el parque que veíamos antes, aquí no hay vallas, está todo... En este caso, esta noche yo coincidí, llegué, había 3 dotaciones policiales, porque había aquí muchos cristales rotos y demás, y había mucho ruido. Fijaros aquí la poca iluminación, todas personas adultas, nada. Esta es la cuarta plaza, la de Agustín Lara, que es donde es una plaza más histórica. Aquí está el centro de salud y, bueno, una iluminación un poco más adecuada, un poco menos de degradación, pero con mucha capacidad de mejorar. Aquí vemos carteles de no perros, pero los perros están invadiendo zonas verdes, pues
despoblándolas, llenándolas con sus excrementos que muchos propietarios no limpian, sobre todo el orín no se limpia, pues bueno, está haciendo que se degrade bastante. Diríamos que no existe percepción de inseguridad vinculada a la multiculturalidad, como hemos visto antes, y el índice de criminalidad es inferior a otros barrios del distrito, con lo cual, bueno, pues hay que buscar los problemas en otros conceptos. Hay un exceso de tráfico de droga en la calle, un trapicheo menor, hay muchas personas sin hogar, los bares están aumentando muchísimo la degradación, narcopisos, mucha basura, muchísima, olor, sensación de basura, de degradación brutal. Pisos turísticos que aumentan también mucho la desnaturalización del barrio y el incremento de los precios. Policía y también se quejan muchos entrevistados de un exceso policial y mucho graffiti, muchísimo. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo es una calle laberíntica, cuesta arriba, aceras escasas, muy mal, muy deterioradas, que además están invadidas en un 70% prácticamente por cubos de basura. En el otro lado los coches, pues solo puedes pasear por el tráfico rodado, ¿no? Esto bueno, es inaceptable. Me ha parecido interesante incluiros calificativos recibidos. Hay de todo: sucio, ruidoso, viejo, abandono, incómodo, diversidad, genuino, divertido, solidario, multicultural, tiene vida, desconocido, rebelde. Bueno, hay mucho de todo, hay muchas opiniones y ahí estamos. He realizado 27 entrevistas a varones y 27 entrevistas a mujeres. En resumen, suciedad, mal olor, ruido ambiental, personas consumiendo alcohol, drogas y presión policial. No hay una percepción de agresión contra las personas, pero sí contra las cosas y contra las normas. Esto es lo más significativo. En la tesina os he incluido todo el desarrollo de los ítems, de los elementos que he evaluado. Aquí solo incluyo un resumen, bueno, donde se ve que el barrio de Lavapiés durante el día es aceptable, tiene una percepción de inseguridad pues baja, y durante la noche ya es media. También depende mucho de la plaza, pero en términos, estos son las medias de de las evaluaciones. Y los subsistemas ambientales, pues el peor parado es el material. Es evidente que hay una falta hace falta reorganizar el sistema material del barrio. El sistema natural, bueno, está en una zona baja, pero mejora sobre el sistema material, y el que mejor puntuación obtiene es el sistema social. Esto es una foto que define, esta es la plaza de Agustín Lara, perdón, la Nelson Mandela, y define claramente cómo está muy mal, cómo el entorno físico requiere bueno, como decíamos en España, un pensamiento diferente. Oclusiones, iluminación, graffiti, suciedad, basura, digamos que no tiene nada bueno. Al final, una de las conclusiones es que no tiene un problema delincuencial el barrio, sino un problema de entorno ambiental. Hay desconexión y esto es un problema. La pregunta, ¿cómo podríamos reducir la cantidad de vecinos desconectados de la vida barrial, que reduzca el sentimiento de inseguridad nocturno y al mismo tiempo elevar el sentimiento de territorialidad referido a pertenencia, para construir un barrio con menos tendencia al declive, lo que os decía al principio, más sostenible en términos ambientales? Bueno, pues activando acciones concretas: arreglar columpios, delimitar parque infantil, aumentar la iluminación, bancadas más cómodas para que lo ocupen otro tipo de personas, como personas mayores, personas con problemas de espalda, mujeres embarazadas,
bueno, aumentar la iluminación de las plazas, derribar las oclusiones. Bueno, hay todo un concepto físico muy fácil de ver y de intentar solventar. Las acciones entre generaciones, adecuar el espacio físico, como decía, ordenanza Accepted, he creado una ordenanza Accepted, programa de impacto social y un programa sanitario educacional. Bueno, aquí se ven las acciones de limpieza, de oclusiones, los bancos se ven aquí, son de cemento y, bueno, pues son incómodos de todo punto de vista. Y aquí está el parque infantil. Las ordenanzas que os he compartido y que explico en detalle en la tesina, luego si tenemos oportunidad y tenéis alguna duda, hay un poco, yo creo que se reúnen un poco todas las carencias y podrían ayudar muchísimo a esa conexión otra vez entre vecinos. Hay, hay algunas cosas muy interesantes en esta ordenanza. Y luego, por supuesto, en segunda generación, un programa de impacto social con hasta 7 programas con una acción especial en horarios empleados de bibliotecas, porque claro, las personas también trabajan sábados y domingos y tienen los horarios que tienen. Entonces, mantener un horario, tener una biblioteca para que solo la utilicen las personas que no trabajan o los turistas, pues no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Realmente no se está aprovechando. Y en tercera generación, un programa de impacto también social, donde tiene que ver más con la implicación de personas, sanidad, sostenibilidad de todo el ecosistema, ¿no? Pongo algún ejemplo del capítulo 2, artículo 7 de higiene, que ayuda al tema de salud pública, ampliando el ambulatorio actual, bueno, los protocolos de COVID referidos a higiene, distancias y aforo de personas y todo lo que tiene que ver con los nuevos recursos para la creación de un centro educacional y sobre todo insistir en que, bueno, cuál es la razón y si hay una razón de peso para que llevemos desde el 2017 sin un colegio público. Hay, bueno, creo que se considera bastante y se puede ayudar a la regeneración. Por ir terminando, Lavapiés genera un sentimiento de desconexión barrial. Hay personas desiguales y eso genera otro sentimiento que no tiene que ver con la delincuencia, pero sí con la percepción. Y en definitiva, en Lavapiés no hay un problema de criminalidad, sino de convivencia. Por lo tanto, tenemos que promover un entendimiento común con un enfoque holístico en la prevención del delito a través del diseño ambiental. Por terminar, este es un graffiti muy famoso hay un debate de sí, el mono gentrifica y sí, el arte, cuidado, que me sube el alquiler. Pues hasta aquí mi presentación. Perdonad que me he pasado 2 minutos 40 segundos y estoy a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Ángel. Nos pareció muy bien en tiempo y forma tu presentación. Como decía al comienzo, nos da mucho gusto que llegues a este punto porque es todo un proceso para nosotros formar practicantes CEPTED que estén acreditados por la International CEPTED Association y que muestren como, podríamos decir, manejo, dominio en muchos ámbitos, porque CEPTED es una interdisciplina y tienes que manejarte en teorías, en enfoques sociales, diagnósticos socioambientales, bien completo, podríamos decir. Yo voy a partir, Carlitos, si te parece, y de ahí te paso el micrófono para que hagamos los comentarios. Me pareció muy interesante tu tesina. Primero escogiste un caso muy fascinante, podríamos decir, que es Lavapiés. Es un lugar altamente complejo. A veces comentamos cuando nosotros en nuestro despacho privado nos llegan casos así, decimos, hoy lo tomamos, no lo tomamos. Bueno, en general sí los tomamos, pero cuando tienes mucha complejidad, muchas variables que están disonantes, podríamos decir, que no son armónicas con la habitabilidad, claramente que es un gran desafío.
porque hay mucho que ordenar, hay mucho que entender, hay mucho que analizar, que conectar. De pronto hay ciertas causas de ciertos fenómenos que te están impactando en otros. Entonces, es bien complejo, pero también cuando uno toma casos complejos puede tener resultados fantásticos, porque es como tener un laboratorio más desafiante, que te contrasta y te muestra, cuando logras como entender el laboratorio que tú tienes, te contrasta y te muestra súper nítidamente, podríamos decir, estas teorías o estas relaciones entre variables. Y yo creo que es un poco el caso que te pasó a ti. Creo que la pregunta de investigación, que es la puerta de entrada en cualquier investigación de tesis, sea magíster, doctorado, es clave. Una buena pregunta de investigación creo que te abre el 50% ya de la investigación. Creo que tu pregunta está muy interesantemente formulada. ¿Y por qué me gustó mucho? Porque se expande más allá de Septet, integrando Septet a cabalidad. Tú, de alguna manera, como vuelves a interpretar la condición de ADN septet, que es súper importante siempre tenerla presente en estos diplomados septet, pero lo conectas con la desconexión, que encuentro que es una hipótesis en sí súper interesante que yo comparto también y que la he visto en muchos barrios. Me imagino que allá en España, acá en la América Latina, en contexto COVID, ¿cuánto hemos visto desconexión de todo tipo? Desconexión humana, desconexión digital, desconexión formal con soporte y servicios de la institucionalidad. Hemos visto el tema de la desconexión es un gran tema, transversal. Entonces la pregunta ya me parece súper fascinante. Bueno, primero el caso, fascinante, altamente complejo, multicultural y multivariable. Luego, la pregunta de entrada a la investigación creo que es acertada, ambiciosa, porque tiras el tejo, no sé si en España se dice eso, tirar el tejo más allá de Septet, te conectas con la desconexión, que es fascinante, contextualmente fascinante por periodo pandemia y pospandemia, y luego haces todo este análisis aplicando las herramientas en terreno que para un Septet practitioner es básico. ¿Te acuerdas la otra vez que revisamos a algunos compañeros que no habían aplicado todavía Ya. las herramientas cuando hicimos el taller de tesina, que para nosotros, y ahí Carlito me acompañará en sus comentarios, pero es básico. ¿Dónde se observa un practicante septet? En la cancha, porque todos podemos tener el don de la palabra y hablar muy bonito, leernos todos los libros de todas las teorías, conocernos la obra de Sarah Jeffery de memoria, Jane Jacobs, Oscar Newman, citarlos, pero si no hemos ido a terreno, hacer una marcha exploratoria, conversar con los vecinos, manejar una asamblea, estar en una crisis comunitaria, ¿eh? No somos septet practitioners. Entonces eso me parece súper, súper interesante también, cómo levantaste información de campo de fuente primaria. También la felicito, me gustó, me entretuve, me perfiló el barrio, me perfiló el caso. Cuando uno ve que se hizo bien el trabajo de diagnóstico fuente primaria es cuando tú, aunque no estés ahí, tú estás ahí. O sea, a mí, yo me sentí transportada cuando leí la tesis. Yo estaba ahí, yo estaba en la APIES. Y yo decía, wow, qué interesante esta dimensión. No me imaginé esto. Qué interesante que Ángel lo pudo registrar. Entonces, todo eso me gustó mucho. Ahora, tengo entre preguntas y comentarios que me encantaría que me aclares, porque ¿qué pasa con el municipio, Ángel? Quizás, como estás en Europa, nosotros en Latinoamérica, quizás municipios funcionan un poquito distinto, porque yo me imagino que hay que hacer una intervención intersectorial, le llamamos nosotros, cuando es bien transversal, ¿verdad? Tienen que estar distintas carteras municipales, desde espacio público, tránsito, no sé, hay muchas como áreas que tienen que interactuar. Entonces, mis preguntas más van por la voluntad política. Que me cuentes un poco y que no, que cuentes cómo lo ves tú, cómo se podría plasmar, concretar este proyecto, de a dónde podríamos sacar financiamiento. Esto iría, ponte tú, como una propuesta al alcalde, al consejo municipal o al consejo nacional, a la policía. ¿Cómo ves tú la gestión? Esa es más que nada mi pregunta. Y felicitarte por el desarrollo anterior. Bueno, primero muchas gracias por todas las palabras, todo lo has dicho bueno. Yo esperaba que dijeras alguna cosa, pues para que yo me apunte cosas para mejorar la siguiente. Está bien el halago, pero bueno, lo agradezco igualmente, muchas gracias. Sí que es verdad que a mí me ha cambiado la percepción precisamente por lo que vosotros decís
de salir, las cosas se demuestran en la cancha, ¿no? Entonces yo partía con una base, conozco CEPTED hace muchos años, muchísimo, bueno, quizás 12 años, y aplico en mis proyectos, sobre todo primera generación y segunda generación, desde hace mucho tiempo, pero un desarrollo de 4 meses con tantas entrevistas nunca había hecho. Y yo partía con unos sesgos que me los han cambiado el propio proceso de las marchas exploratorias e intentando no condicionar en la tesina con mis sesgos, sino plasmar lo que había en la calle real, ¿no? Entonces, tenéis razón, hay que practicar en la cancha y de ahí salen trabajos difíciles, pero bueno, bonitos también. Con respecto a lo que me preguntas, yo tengo varias... Bueno, primero en este barrio hay una guerra encubierta que se da en otros barrios y creo que en otras ciudades también, aunque no lo conozco, que es, por un lado está la lucha de poder de la gentrificación, que genera mucha economía, y por otro lado está el activismo social, que trata de proteger ciertas cosas. Entonces, y cada uno tiene sus focos y sus influencias. Tienen prensa por un lado, tienen muchas cosas. Entonces, claro, si entre ellos no se ponen de acuerdo, el residente sufre, lo primero. Y el político tiene que saber de qué lado está, del lado de los gentrificadores, del lado del activismo social o del lado del residente y del ciudadano. Entonces, ellos tienen que decidir qué quieren ser de mayores. Y es una frase que yo les digo un poco, no quiero ser descortés, pero es como la pienso. El político tiene la obligación de serlo, de pensar qué quiere hacer y de qué lado está. Más que en la política, aquí yo lo enfocaría, primero, en España hay agenda urbana. En la agenda urbana, el objetivo 2.3 habla claramente de la regeneración urbana y de reducción del sentimiento de inseguridad con geoprevención y seguridad por diseño. Con lo cual, ahí hay subvención, ahí hay un objetivo concreto que tasa un Estado y a partir de ahí las administraciones tienen que generar sus proyectos en base a esos objetivos, entre ellos el que estamos hablando. Eso por un lado, a nivel nacional. Pero a nivel europeo, no sé si conocéis que hay un proyecto europeo que se llama NBA, es el New Bauhaus, que es como la nueva casa de construcción o la nueva construcción. Entonces, eso hay una subvención inicial de 25 millones de euros, pero que crecerá y de momento hay solo 5 proyectos seleccionados porque es novedoso, a todos les ha pillado un poco que no saben qué hacer, donde se unen cultura, educación y arte, muy importante, arte con ciencia y tecnología, en base a la participación con la ciudadanía y generar unos hábitats, no solo viviendas, sino entornos en general, diferentes, donde está la sostenibilidad, por supuesto, está el verde, están muchas cosas, pero sobre todo es repensar el modelo de regeneración urbana europeo. Y esto tiene un nombre que es el nuevo Bauhaus, que Bauhaus viene del alemán construcción, house, casa, ¿no? Construcción de casas. Entonces yo lo enfocaría por ahí, por estos proyectos que ya tienen nombres y apellidos, tienen subvenciones concretas y a partir de ahí animar a las fuerzas vivas de las administraciones, que son legisladores, urbanizadores y también fuerzas y cuerpos de seguridad, a apoyar estas iniciativas. No sé si con eso contesto tu pregunta, Macarena. Sí, Ángel, de alguna manera me contextualiza. Yo conozco harto el movimiento Bauhaus, el que fue de comienzo de siglo, fue súper importante, no solamente marcó Alemania, de hecho estuve en el Museo de Bauhaus en Berlín, que me gustó mucho. No solo marcó Alemania, Europa, sino que el mundo entero fue una tendencia importante. Y qué interesante que esté como en un revival, Bauhaus nuevamente, qué interesante escucharlo. Y creo que poner CEPTED y tu propuesta en un contexto de regeneración urbana es súper apropiado, porque como te digo, tiraste el tejo más allá de CEPTED, tú lo que estás planteando en profundidad es una regeneración urbana del barrio.
Así es que me parece súper, súper interesante. Sí, ojalá que haya voluntad política y que se mantenga, como tú dices, como quién quieres ser cuando grande. Yo creo que es la gran pregunta que le podemos hacer a los políticos, gobernadores, alcaldes, realmente por quién te la vas a jugar. ¿Te la vas a jugar por ejecutar tu presupuesto lo más rápido posible y vas a jugártela por la calidad de vida de las personas? Que a veces Eso. quieren ejecutar para no quedar con un gasto, o sea, con el presupuesto fiscal acumulado y no rindieron cuenta, pero no se fijaron en los estándares de aplicación de las obras, o realmente van a hacerlo de acuerdo a los estándares comunitarios, realmente lo que se necesita. Claro, y solo por apoyar un poco lo que dices, el nuevo revival de Bauhaus eh, habla, introduce dos palabras que las conocemos, pero nadie les hace caso, que es diseño e implantación. No vale con diseñar, hay que implantarlo, o sea, esto tiene que ser útil y tiene que ser simple y funcional. Mm. O sea, es el concepto primario de Bauhaus, de hacer las cosas, centrarse en la función, y el concepto también de Sullivan, ¿no? De que la forma sigue la función, Mm. pues, pues es como que un revival que está ahí diciendo, oye, que hay que diseñar, sí, pero tiene que tener una función concreta, tiene que ser sostenible, no tendente al declive, una serie de cosas. Y si cumples todo esto combinando arte, muy importante, tendrás subvención. Tengo que decir que en España hemos hecho, a nivel local no se conoce todavía, pero se conocerá porque le vamos a dar visibilidad. Hemos hecho un proyecto de un edificio pequeñito de viviendas en el centro de la ciudad de Valencia, donde se ha diseñado por dentro con arte, con obras de arte Mm. museísticas. Yo participé porque querían seguridad para que no les robaran el arte, ¿no? Entonces, esto lo ha hecho Ana Serratosa, que tiene una galería de arte, una persona conocida, y ha generado una participación brutal. Primero, la gente va a verlo por la calle. Bueno, pues ya genera un turismo, revitaliza la zona porque es una calle peatonal con arte ahora expuesto de cara afuera. Luego, los residentes casi prefieren subir por las escaleras que no subir por el ascensor, porque en Wow, qué cada fino rellano, eso. eso es brutal, porque ya no solo es que alimenta la mente sana, porque subes y Sí, bajas escaleras. Ese es sí, el wellness. Entonces, yo creo que estamos en toda una regeneración urbana, concepto amplio, donde CEPTED tiene cabida, bueno, es esencia, pero un poco más amplio para realmente hacer, o por lo menos evitar la desconexión, ¿no? Que es lo que yo trato de hacer. así es, tal cual. Bueno, enhorabuena y muy interesante, Ángel. Yo creo que da para mucho. Cuando uno hace un buen proyecto CEPTED es como que no termina nunca, porque se va regenerando, autorregenerando. Es como tiene vida propia. Y el tuyo está con un buen ADN y yo espero que se implante, se sostenga y tenga vida propia en el futuro para que siga creciendo. Carlos, ¿qué comentarios tienes tú? Bueno, partir felicitando por el trabajo. Yo creo que es un trabajo de observación. Realmente se ve la caminata por el barrio, se ve la observación, se ve todo el trabajo de conversar con los residentes, con los vecinos, de observar. Y ciertamente es un proyecto con muchos desafíos. La interculturalidad es algo que siempre nos pone frente a un panorama en el que tenemos que estar muy atentos a muchas variables, porque desde la multiculturalidad y de la forma de distintas regiones del mundo, cómo vive un espacio, también hay diferentes miradas. Entonces, la mirada que tiene alguien que viene de Senegal para un parque infantil puede ser diferente a la mirada que viene alguien desde Argentina, aun cuando el fin último es el mismo, el que los niños se entretengan y tengan su espacio, pero las miradas pueden ser diferentes. Entonces, poner todo eso en contexto y ponerlo en función de crear un proyecto y de ir entendiendo el barrio, me parece un desafío muy interesante. Eh, y a lo largo de tu presentación fui como captando una serie de cosas. Lo primero que me llamó la atención es como el fuerte enfoque que habría en un CEPTE de segunda generación. O sea,
Ya el hecho de hablar de desconexión nos lleva a un tema de CEP de segunda y tercera generación. Más que de primera generación en lo que se muestra, en lo que el discurso que se comienza haciendo. Y hablar de desconexión, ¿no es cierto?, me conlleva en lo personal a este resultado de que de alguna forma debe haber una manifestación de violencia y que desde la violencia, ¿no es cierto?, podemos llegar a actos delictuales. Entonces me pareció profundamente interesante este hecho de que no hay una percepción de inseguridad, aun cuando están todos los componentes que nosotros tenemos en la teoría CEPTES, ¿no es cierto? O sea, se ve falta de mantenimiento, hay una serie de cosas que son como obvias y uno dice, bueno, si yo camino por este barrio, lo más probable es que no me sienta seguro. Pero no me quedó claro al final cuáles son las razones por las cuales no se siente inseguridad habiendo tanta componente. Hay gente que duerme en la calle, hay microtráfico, todo el mundo lo sabe, pisos, ¿no es cierto?, narcopisos, eh, abandono, suciedad, multiculturalidad, que también eso genera muchas veces una distancia por estos resabios xenofóbicos que pueden haber, y no hay inseguridad. ¿Dónde está la clave? ¿Qué pasó ahí que no se percibe? ¿Qué factor hay que está como endulzando tanto esto? ¿Qué puede ser tan interesante, tan rico, que no me hace sentir inseguro? Entonces, esa es una primera pregunta que tengo, y que esta presentación, si fuera hecha frente a una autoridad, a la policía, dice, bueno, nosotros no necesitamos hacer nada aquí. Si no hay delito y no hay percepción de inseguridad, entonces, ¿qué hace la policía aquí? Entonces, ese es un tema. La otra cosa es que yo creo que está implícito en tu trabajo, pero también, si tú haces una presentación de esta naturaleza y estamos hablando de un proyecto CEPTES, no veo en la presentación, en el discurso, por ejemplo, los conceptos de vigilancia natural. No veo los conceptos de apropiamiento territorial. No veo los conceptos de acceso. Por ejemplo, ¿dónde se entra al barrio? ¿Cómo es ese punto que me marca, ¿no es cierto?, donde yo ya estoy ingresando a este sector? No veo expresado directamente, ¿no es cierto?, el tema de apropiación territorial. No vi si hay algún sector donde esté marcado, por ejemplo, por los argentinos, que haya otro donde haya señas de que están los senegaleses, o qué sé yo, de otras nacionalidades. Entonces, nosotros siempre hablamos del ADN CEPTES, que puede estar muchas veces implícito en un proyecto, estar incorporado, pero en el momento en que yo lo presento, ¿no es cierto? Si yo voy al ayuntamiento, al consejo, ¿no es cierto?, vecinal, y presento este proyecto, ¿qué me lo hace diferente en la forma como lo expreso a que lo pudiera hacer otro profesional que trabaja en regeneración urbana y social? ¿Qué lo hace distinto? Y en nuestro caso, lo que lo hace distinto es que nosotros tenemos conceptos muy claros que aplicamos. Hablamos de vigilancia natural. ¿Existe o no existe? Si no existe, ¿cómo la mejoro? Si existe, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Por qué funciona para poder replicar? Hablamos de control natural de acceso. Hablamos de identidad territorial. Hablamos de mantenimiento. Y hablamos de participación comunitaria cuando incorporamos CEPTES de segunda generación. Y hablamos de autorrealización cuando estamos en CEPTES de tercera generación. Y hablamos de salud mental. Y hablamos de salud física. O sea, todos esos conceptos yo creo que tú los tienes incorporados, pero no se hacen evidentes. Entonces no se marca la diferencia en que tu presentación sea holística con una dimensión metodológica. O sea, nombras a todos los teóricos, pero después no veo a Oscar Newman en la presentación. Y la otra cosa es que en función quizá un poco de lo mismo, nosotros hablamos de un plan maestro. Y en el plan maestro siempre tenemos aplicaciones que son muy de terreno, que son muy prácticas, que son muy específicas, que son muy puntuales. Y yo digo, mi observación, en conjunto con los vecinos, en la caminata exploratoria, encontramos que la iluminación no está bien. ¿Dónde? ¿Por qué no está bien? Y en mi plan maestro voy a ubicar exactamente en qué lugar voy a hacer una intervención para mejorar la iluminación. Se ve que hay una falta de identidad territorial en un sector y a lo mejor hay mucha en otro, y hay un desbalance. Y hay algunas comunidades que no se sienten representadas. Entonces vamos a generar un pequeño proyecto para que esa comunidad también genere algún proyecto de identidad. No veo un tema de obra de confianza.
Y es bien importante para nosotros cuando empezamos en un proyecto como marcar la entrada de CEPTED a través de algo muy concreto y real. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que puede enriquecer muchísimo lo que ya tienes, lo que ya existe en tu tesina, en tu presentación, pero hacerlo evidente. O sea, si tú te has puesto los anteojos CEPTED para hacer tu trabajo, yo quisiera que eso se vea, que se haga evidente, que me muestres tus anteojos. Y que el lenguaje conceptual de CEPTED se vaya viendo muy claro. Y tú mencionas, ¿no es cierto?, también como parte de tu marco de trabajo, la norma ISO. Entonces, cuando yo trabajo con la norma ISO, también la tengo que hacer evidente. Y eso es lo que diferencia mi trabajo con respecto a otros, porque lo que nosotros estamos usando es una metodología que ha sido certificada a través de norma ISO, ¿no es cierto?, estándar ISO, pero esa metodología tiene pasos, tiene un esquema de trabajo. Y tú probablemente lo has incorporado, pero no se ve. Entonces, si tú vas a postular a un proyecto y tienes 400 proyectos que están postulando por un fondo, y tú llegas y dices, este proyecto está desarrollado con una metodología científica que tiene norma ISO y que aplica esto, 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 esto y esto. Entonces marcas una diferencia. Te pones, ¿no es cierto?, en una posición en la cual tu trabajo tiene ahora un soporte, no solamente de una teoría así poco scattered, poco así al azar, sino que es una teoría que viene sistematizada y adecuada, que es muy importante como parte de CEPTED, a un contexto muy real, muy específico. Y las soluciones que tú entregas en un esquema de plan maestro son también muy puntuales, muy claras, y le dices a la autoridad, mire, aquí tenemos que partir por esto, por esta razón. Y luego viene esto, y se van conectando y vamos armando todo un tema. Entonces creo que esa sería la parte que yo te comentaría para fortalecer todo el trabajo que has hecho. Me parece extraordinariamente interesante el darle como eje, ¿no es cierto?, a un proyecto CEPTED desde la segunda generación. O sea, tú partiste como desde la parte social y desde ahí vinculas a la parte de infraestructura y a la parte de tercera generación, incluso mencionas el centro de salud, las organizaciones comunitarias. Entonces, muchas veces los proyectos CETES parten por la parte física, que es como lo más obvio, lo que más se ha hecho. Pero en este caso, tú partes con el tema de desconexión, y eso ya inmediatamente me lleva a un contexto social y humano. Y eso me parece interesante, pero se tiene que ver al final el paquete completo, hacerlo obvio en la presentación, que se note que tú eres un practicante CEPTES y no un profesional de la seguridad ambiental, ¿no es cierto?, de la seguridad comunitaria, pero como puede haber a lo mejor cientos de otros. No, tú eres CEPTES y eso se tiene que ver. Eso te quería comentar. Bueno, pues muchas gracias. Si te parece, yo me he apuntado las 3 reflexiones y si te parece te doy un poco respuestas. Tienes toda la razón. Tenemos, eso sí, que ser breves, Ángel, por efecto de Vale, tiempo, porque después partimos con Joan. vale, pues muy breve. Tienes toda la razón y tiene una explicación estratégica, que es de número de páginas y diapositivas, tanto en la tesina como en la presentación. Yo tengo 300 páginas hechas y solo os he presentado 80 y ya me pasé 30. Yo tengo desarrollado absolutamente cada plaza que hacer. Y de hecho en la presentación he ido muy rápido porque en 20 minutos ni me he parado. Por ejemplo, hago un físico de una plaza, cómo remodelar una plaza, lo hago en una de ellas por mostrarlo, pero lo tengo en todas. El ADN CEPTED en la tesina está incluido vigilancia natural, sentimiento de pertenencia, pero además desarrollada, no solo nombrada, sino desarrollada. ¿Cómo y de qué manera mejorar eso? Pero en la presentación no me daba, en 15 diapositivas no me daba todo. Quizás yo he partido, como he sido tan exigente en el reto de realmente remodelar el barrio, claro, solo ir explicando los procesos, como os digo, me iba a 300 páginas. Entonces digo, pues no me lo van a aprobar. Esa es la única razón, pero tienes razón, hay que mostrarlo más evidente, pero entonces tendría que quitar otras cosas. Si me acotan, si yo fuera un proyecto definitivo,
yo iría con todo el paquete. Y en la presentación, pues a lo mejor tendría que pedir, oye, pues si ustedes, el consistorio, quiere recibir este concepto, pues me tienen que dejar 2 horas de presentación. Si no, pues tengo que hacer un paquete más pequeño con menos cosas. En cuanto a la pregunta de qué te sorprende, y a mí también, ¿cómo es que no hay inseguridad si tenemos todos los factores? Pues porque hay unos dulcificadores que son, primero, que no hay delincuencia evidente, no se conocen robos, no hay grandes conflictos en la calle, salvo las peleas callejeras entre ellos, pero no con personas mayores y no con niños. No hay tirones, no se conocen así estas cosas. Y luego el dulcificador, el que es un barrio cool, es un barrio moderno, dinámico, que de alguna manera se acepta que, oye, bueno, pues haya esta diversidad, ¿no? Y que también que las luces estén más tenues y tal, pues forma parte del encanto nocturno y tal. Entonces, como no hay realmente sensación, yo cuando preguntaba, oye, ¿habéis visto algún robo? No. ¿Habéis visto algún tirón? No. ¿Qué ven? Peleas entre 2 borrachos o 2 delincuentes, pero peleas entre ellos, ¿no? Y lo que sí que ven es suciedad y demás. Entonces, ¿qué tendría que hacer el consistorio? Si lo que quiere es un hábitat moderno, pues generar conexión. Y la conexión no solo no tiene que ver con la policía. De hecho, muchos entrevistados decían que había un exceso policial, porque no se necesita, salvo para ciertos conflictos menores, tanta policía. Entonces yo creo que hay componentes dulcificadores que hacen que, aun teniendo todos los parámetros de inseguridad, no se genere. Las madres estaban en el parque vigilando a los niños, porque alguna declaró, es que mi hijo llega a casa mareado de tanto oler marihuana, ¿no? De estar en el parque infantil. Ángel, Entonces, disculpa, te tengo que interrumpir porque tenemos 8 minutos para dirimir tu calificación. Tienes que ok, salir, sí, vale. pero te agradezco mucho el feedback y a Carlitos también. Te pido que salgas, por favor, y vuelvas a Carlos, entrar. gracias. Te vamos a llamar en unos 5 minutitos para que Vale, vuelvas a entrar y darte la calificación. de acuerdo, gracias. Chao, chao. Voy a Chao. dejar de tener grabación. Espérame un poquito, Carlos. Ahí.